Este programa es una producción de Grupo CT Multimedia para radio, televisión e internet. Las opiniones de nuestros conductores no necesariamente son las mismas que las del canal o emisora que nos transmite. La comarca lagunera es un desierto pletórico de expresiones culturales, de creadores y promotores de las artes, que confluyen en este espacio radiofónico. Bienvenidos a Cultura Total. Hoy tenemos la sección de Tu Fisio de Confianza, por supuesto, con Paola Barraza, licenciada en fisioterapia. Sí, bienvenida, no que nada. Ay, muchas gracias, buenos días. Y pues como un mes más, ¿verdad? Sacando temas interesantes contigo y platicando de la salud. Hoy me encuentro pues ajetreada porque está el tráfico horrible. Oye, sí. aquí en Torreón por el lado del bulevar, todas las construcciones que andan haciendo, pero pues bien, ya sabes, con toda la actitud con los temas novedosos. Claro, y bueno, en primer lugar, pues sí, aquí en la laguna de pronto se están haciendo muchas mejoras. Y desgraciadamente, bueno, como han tenido que ocurrir muchas de ellas en un mismo periodo, pues de repente se hace un poquito de caos, pero por favor tengan cuidado. Váyanse con tiempo, tranquilitos, vale la pena ir con tiempo sobre todo, ¿verdad? Porque aunque a veces, por más tiempo que te vayas, de repente te topas con un embotellamiento y pues bueno, las cosas de repente no salen tan bien, ¿no? Pero bueno, claro, todo se adapta a final de cuentas. Bueno, casi todo, porque por ejemplo, ahorita que estábamos hablando precisamente de esos temas que mencionas, Paola, hay una tendencia últimamente a pretender que nosotros como humanos, siendo bípedos, pues empecemos a andar en cuatro patas, cuatro puntos, no sé, como quieran ustedes llamarlo. Pero inmediatamente que empecé a ver estas tendencias, yo dije, es que esto debe tener algún problema aparte del mental, pero debe tener algún problema, o sea, el inmediato que pienso son todos los problemas físicos que puede haber. Pero claro. Dije, pues ¿para qué me imagino yo? Pues mejor aquí los profesionales me pueden decir perfectamente qué implica esta situación. O qué riesgos hay, sí, exactamente. Claro. En el área de las articulaciones, sobre todo, aquí hay que hablar desde un inicio, como empezando en la evolución, ¿sale? O sea, nuestro cuerpo tuvo procesos y adaptaciones para evolucionar y desplazarnos de una forma directa. Porque antes el ser humano se desplazaba como los animales cuadrúpedos. Antes veníamos de los simios, algunos, y la misma evolución, la necesidad de alcanzar cosas, nuestra inteligencia, hizo que el ser humano fuera desarrollando cierta particularidad en los músculos para lograr la postura espinal o la postura erecta, ¿sí? De hecho, discúlpame que te interrumpa, Paola, pero si piensas precisamente en los simios que mencionas, pues los simios tenían las extremidades de abajo más cortas que las de arriba y pues bueno, tomaban esa postura para poder desplazarse. Pero creo que actualmente, pues más o menos, o las piernas son más largas o tienen casi el mismo tamaño que los brazos. Claro. Eso lo complica todavía más. Claro. Nuestro cuerpo actualmente ya no está diseñado para desplazarnos así. Sí, a eso es lo que voy. La misma evolución que tuvo nuestro cuerpo durante los años fue haciendo que las personas pudieran desplazarse de una manera más eficiente, logrando que las articulaciones se adaptaran a la carga articular del peso que proporciona. Entonces, nuestro cuerpo está diseñado para desplazarse de una forma, digamos, dos puntos en el apoyo de los pies. Estar de pie le llamamos bipedestación y caminar le llamamos marcha. ¿Cómo podemos ver realmente qué pasó? Bueno, la particularidad que tenemos nosotros como seres humanos es que nuestra misma ingeniería perfecta, genética, que se fue modificando con los años, estructuró a los glúteos como el músculo específico para que nosotros podamos estar de pie. Okay, ¿sí? Porque solamente los humanos tenemos ese tipo de glúteos. Dirán, ay, es que a los changos sí, claro, pues todos de cierta forma tenemos el glúteo mayor, pero la forma en la que tenemos nosotros distribuidos los glúteos es la manera en la que nosotros podemos permitirnos estar de pie. Gracias a la distribución del glúteo mayor,
que es un músculo que extiende la cadera, el glúteo medio, que es un músculo que estabiliza la marcha, estabiliza la postura de pie. Entonces, gracias a que esos músculos existen y se hicieron más fuertes, lograron que el ser humano pudiera desarrollar de cierta forma la postura erecta. Entonces, esto es parte de la evolución. Lo podemos notar desde los niños chiquitos. Un niño chiquito primero empieza a desplazarse de cierta forma gateando, pero porque sus articulaciones todavía no están totalmente desarrolladas. Ellos todavía tienen cartílagos y durante los 2 primeros 3 años de su vida van a empezar a desarrollar ahora sí la articulación, que no está diseñada para soportar peso sobre piso. Ajá. Estamos diseñados primero para realizar ciertas etapas que si ya no la viviste en su momento, no es necesario que se tenga que volver a repetir. Sí, a lo mejor son pues personas que a lo mejor no gatearon o personas que a lo mejor les faltó mucha estimulación temprana y a partir del ejercicio o de ese esfuerzo físico están sintiendo pues los efectos del ejercicio, ¿no? La liberación de dopamina, la liberación de endorfinas que los hace sentirse bien en el momento porque para ellos es como que no sé, es como una recompensa que obtiene el cerebro porque hacen un esfuerzo que antes no hacían. Entonces, pudiera ser que eso alimentara de parte a lo mejor psicológica la forma en la que ellos se desplazan, pero eso no quita el riesgo o no quita la alteración biomecánica que se está generando en las articulaciones, porque va a haber sobrecarga en articulaciones que no son de carga. Por ejemplo, hay personas que realizan como rutina de ejercicio, se ponen de manos, ¿no? Se paran de manos y elevan las piernas y empiezan a hacer desplazamientos que ya son como más de tipo acrobáticos. Y dicen, pero es que lo practica como ejercicio. Sí, claro, pero a lo mejor lo practicará 1 o 2 horas como tipo de ejercicio terapéutico. Y no quiere decir que toda la vida o todo el día la persona está caminando con las 2 manos todo el tiempo. Sí, claro. O sea, una forma es realizar alguna actividad física con un propósito o un beneficio de salud y el otro es poner en riesgo o empezar a afectar articulaciones que no están preparadas para la carga y más ni siquiera son personas que realicen cotidianamente ejercicio. Entonces eso sí puede someter a mucha compresión articular, afectando nervios, músculos, articulaciones, etcétera. Es lo que vamos a estar hablando pues en este tema, que puede afectar en hombro, que puede afectarte en muñeca, que puede afectarte en cadera, que puede afectarte en columna, que puede afectarte en rodilla. Pues ese viene siendo el desglose o viene siendo como el tema principal de lo que es lo que se va a afectar.
veámoslo, vamos otra vez desde el punto de vista evolutivo. Todo el peso, pues bueno, lo soportaron nuestras piernas y nuestros pies por una buena razón. Volvemos a lo de la evolución. Y incluso, bueno, esta práctica ni siquiera es como gatear. Ponle tú, todavía si fuera gatear todavía habría un apoyo un poquito más nivelado, pero ni siquiera es así. O sea, realmente pretenden tener las piernas casi extendidas y eso hace todavía un peso mucho mayor en muñecas, en huesos internos, en las manos, en el codo. O sea, que obviamente al corto, mediano y largo plazo tienen muchísimas repercusiones que espero que aquí la doctora nos pueda decir que en alguna de esas etapas todavía hay algo que hacer. Y digo, y volviendo también a ese tema de que es que mucha gente anda parada de manos. Sí, artistas circenses, claro que andan parados, pero no andan 24 horas parados de manos. O sea, por supuesto que es un ratito, después ya descansan, obviamente se cuidan mucho, hacen sus ejercicios para poder mantener esa postura durante, no sé, una hora, si ustedes quieren que dure un acto o algo por el estilo, yéndonos muy lejos, porque realmente los actos duran muy poco. 10 minutos, 5. Sí. Y incluso descansan y ya después vuelven otra vez. Entonces, sí, tenemos que entender que un comportamiento normal, pues es según nuestra naturaleza lo ha indicado, porque también pues es para adaptarnos a la vida que hemos creado dentro de una ciudad. ¿Sí? Ya, quien quiera, no sé, quien quiere irse a la selva o al bosque, pues que se vaya, ¿no? Chance y no sobreviven mucho y pues ya. No. No ocupan espacio, no ocupan aire útil. Qué mala onda. Y bueno, oye, sí. Pues, sí amaneciste un poquito. Es que ahorita me veo muy tranquilo, pero sí, como que ese tema sí, fíjate te afecta. Que, sinceramente, te soy muy sincero, sí me perturba bastante. Te preocupa. Ándale, esa es la palabra. Me preocupa muchísimo por la salud, primero que nada por la salud mental, y después por la salud física, porque pues es que a final de cuentas, bien que mal, pues son gente que van a estar aquí unos años más y tienen que ser productivos. Claro, o sea, en la etapa en la que vamos, están como evadiendo, están rechazando a las obligaciones o derechos o responsabilidades que tiene pues un adulto o un ser humano normal, que es la de, pues obviamente, desempeñarnos como nuestro rol, ¿sí? Nuestro rol de ser humano, pues es vivir, es comer, es tener obligaciones, trabajar, etcétera, y obviamente pues desplazarnos como lo hace nuestro cuerpo, para lo cual está diseñado. Para poder cumplir todas estas funciones. Exactamente, entonces es como rechazar tu papel de ser humano para hacer otra cosa. Más sin embargo, sí va a repercutir obviamente de una forma a corto plazo, mediano y largo plazo, si mantenemos este tipo de conducta pues por mucho tiempo, ¿verdad? Yo no soy para nada experta en psicología, para nada, por eso lo que vamos a hablar aquí es en qué me repercute a nivel estructural que yo use unas articulaciones que no son de carga. Hay que entender y dividir. Existen articulaciones que son de carga y existen articulaciones que son móviles, que sirven para mover. Entonces, ¿quieres poner a trabajar articulaciones móviles, ponerlas de carga? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a empezar a haber una compresión y un daño estructural en el cartílago, en los ligamentos, porque son estructuras que no están hechas para soportar nuestro peso, sino que más que nada son para mover. ¿Como cuáles? El hombro es una estructura móvil que no está hecha para carga. El hombro no está hecho para carga, ¿sale? Tampoco la muñeca está hecha para carga, está hecha más para mover, para agarrar, para cosas precisas, finas, igual los dedos. El codo está hecho para carga porque podemos cargar cosas. Codo, pero no muñeca, no hombro. El cuello no está diseñado para carga, está diseñado para movimiento. Oye, esa parte también es muy importante. ¿Sí? Búscanos en Facebook y dale me gusta a nuestras redes sociales. Cultura Total 1 y Cultura Total Lado B. Cultura de calidad, gastronomía, civismo, salud y, por supuesto, arte.
Midas, tu taller de confianza, te brinda una gran variedad de servicios garantizados con un personal altamente capacitado. Servicios de agencia a precio justo, cambio de aceite, freno, suspensión y dirección. Visítanos en nuestras 2 direcciones. Avenida Juárez 2601-B con teléfono 871-793-8823 y en Boulevard Independencia número 2480 con teléfono 871-204-0774. Somos Midas, tu taller de confianza. Mejora llegó a la colonia con el mercadito a bajo costo. Nos da una ayuda muy grande a nuestro bolsillo. Con el programa de inventario, la Mera Mera y las obras sociales hemos recibido un gran apoyo. Estuvo cuando se pavimentó toda la calle. Se había muchos baches y ya gracias a la pavimentación ya se acabó todo eso. La gente estaba muy agradecida y estaba bien contenta porque estaba pavimentado. Construyendo en equipo con grandes resultados. Coahuila para adelante. Soy de Coahuila y ser observador electoral me hace sentir parte de nuestra democracia. Cuando observamos el proceso electoral podemos ver que es transparente y conforme a la ley. Tener una elección confiable es compromiso de todas y todos. Regístrate antes del 7 de mayo y capacítate en modalidad presencial o virtual. Al observar las elecciones para renovar el Congreso de Coahuila, construimos y fortalecemos la democracia. Coahuila, nuestra participación es importante. INE. Hola Coahuila, soy Maines, Jorge Maines. ¿Estás listo para avanzar? ¿Listo para probar algo diferente? ¿Estás listo para una alternativa de verdad? Yo sé que sí. Por eso tienes que saber, Coahuila ya tiene un nuevo equipo, uno listo para entrarle con todo. Lo nuevo ya está listo. ¿Y tú, ya estás listo para lo nuevo? ¿Estás listo para lo nuevo? Movimiento Ciudadano. Construir sociedades cimentadas en la paz no implica la ausencia de conflicto. Se trata de tener herramientas que nos permitan enfrentar la diferencia de maneras más justas, equitativas e inclusivas. Porque en un mundo violento, accionar desde la empatía y el diálogo siempre será la mejor arma. Por una cultura de paz, Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Un memorial es el recordatorio del compromiso que tienen las autoridades. Es el símbolo de nuestra lucha contra la indiferencia. Nos recuerda que hay personas que no han vuelto a casa. Hermanos, hijos, padres, madres, amigos. Encontrarlos es una responsabilidad del Estado y garantizar la no repetición. Marca al 089. Ayúdanos a encontrar a las personas desaparecidas. Nos haces falta. Tu llamada es anónima. Soy Oscar Cano, presidente de Nuevas Ideas. A los partidos de siempre se les acabaron las ideas. En la izquierda tenemos muchas. Lástima que no se llevan a cabo. Nosotros queremos escucharte, que nos compartas tus ideas para transformar Coahuila, apoyar a nuestra presidenta sin ya sabes quiénes, y darte una nueva esperanza, con diputados y diputadas que no mientan, no roben y jamás te traicionen. En Coahuila, esta es la idea. Nuevas Ideas por Coahuila. Soy Kevin, jugaba fútbol, iba bien en la prepa, tenía amigos de verdad. Pero una noche salí de fiesta y crucé la línea. Un amigo me presionó para probar las drogas y las probé. Desde ahí me perdí, reprobé, me dejaron de hablar y dejé de importarme. No cruces la línea, acércate. Envía un WhatsApp al 844-120-1080. Vive libre sin drogas. Gobierno de Coahuila. ¿Estás listo para hacer cultura? ¡Continuamos! Aquí estamos platicando con la doctora Paola Barraza de Clínica Atenea acerca de esta problemática de permanecer mucho tiempo o vivir tu vida en 4 puntos, 4 patas, como quieran llamarlo, y vamos a hablar de precisamente de las lesiones que pueden presentarse y pues bueno, ¿qué podemos hacer a corto, mediano o de plano a largo plazo? Resignarnos a lo que nos espera. Pues mira, lo más, vámonos desde, como quien dice, por partes. Cuando una persona somete su cuerpo a un cambio de centro de gravedad, obviamente se van a estimular ciertas áreas que no se estaban estimulando antes.
Si a eso le añadimos que la persona ya tenía una columna con alguna desviación, ¿como cuáles? Claro. Si la persona ya tenía una joroba, esta posición de estar en 4 puntos y se acomodan de una forma desproporcionada los hombros, pueden favorecer más la hiperlordosis. ¿Qué es eso? Que son las curvaturas de la joroba. La lordosis lumbar también se puede ver exagerada, se puede ver deprimida o exagerada. O sea, si la persona ya tenía escoliosis y empieza a hacer posturas que no le van a favorecer a fortalecer, entonces se pueden exacerbar problemas que ya tenga la persona también. Porque no estamos hablando de que todas las personas que lo hagan empiecen desde una columna sana o empiecen desde sin problemas. Probablemente ya tienen sus antecedentes. Y ahora una persona que ya tiene cierto tipo de lesiones o desviaciones de la columna, se pueden aumentar los síntomas. Claro, y es que a final de cuentas estás sometiendo a cierto estrés la columna. Exactamente. Que no está acostumbrado, claro. Y eso acelera, ¿sí?, algún problema que ya tuvieras o te crea uno que no tienes. Exactamente, entonces cuando regresan a la posición normal es cuando, como que empezamos con sentir cansada la espalda. Ajá. Pero bueno, vamos a empezar desde las muñecas, pongamos. Las muñecas van a sufrir un estrés, ¿sí? Recordemos que una articulación pues es la unión de varios huesos y tiene bolsitas que amortiguan el peso, que le vamos a llamar bursas. Tiene líquido sinovial, tiene ligamentos, tiene tendones, tiene músculos, y gracias a una armonía o sinergia que existe entre ellos hace que nuestras articulaciones puedan hacer los movimientos o puedan hacer cargas que nosotros necesitemos, ¿sí? Esa es una articulación. Pero cuando empiezas a usar una articulación que no está diseñada para hacer cierto movimiento, como lo comentábamos, iba a llegar a poder repercutir sobre alguna compresión nerviosa. Es decir, al menos en muñeca pudiera haber alguna lesión en los tendones flexores o extensores de muñeca. Puede haber un posible túnel del carpo, una compresión del nervio mediano. Puede haber adormecimiento en vano, debilidad en el agarre. Eso en cuanto a muñeca, dedos, ¿verdad? Agarrar cosas y que se te caiga, o sea, pérdida de fuerza porque los músculos al someterse a mucha compresión, pues obviamente pueden llegar a tener problemas de circulación. Fíjate, Paula, durante mucho tiempo incluso se habló mucho de cuando no existían los mouse ergonómicos, de ese problema del túnel carpiano que incluso en la mano y solamente por manejar un mouse. Exactamente, y nada más es moverlo así, someterlo a una postura prolongada. ¿Y qué era lo que generaba? Túnel del carpo. Era una compresión de la cintilla de la muñeca, comprime nervios y ya causaba mucho dolor, entumecimiento, pérdida de fuerza. Todo eso es solamente por el uso de una oficina, solamente por eso. Ahora imagínate que puede repercutir también, y eso ya era más o menos a mediano plazo, o sea, unos 3 años, 4, sin meterle el peso de tu cuerpo. Entonces, sí hay repercusiones a nivel de muñeca, ya los mencionamos. ¿En qué acaba? ¿En fisioterapia o cirugía? Si la fisioterapia ya no te ayuda, o ya llega un punto en que está muy avanzado el problema, pues ya no va a ser reversible y va a tener que ser cirugía y rehabilitación. Y tal vez, obviamente, después de la cirugía, pues, ¿quién se va a arriesgar después de una cirugía por una postura a volver a que te operen? O sea, eso ya sería como muy ilógico, ¿no? O sea, ya me operaron por esto, por estar haciendo esto, ¿por qué lo voy a volver a hacer? Me van a volver a operar. Mira, no dudo que haya quien lo haga de nuevo, que nada más vaya a operarse nomás para volver a hacer. No lo dudo. Digo, bien lo decía, creo que Einstein y mi compañero, mi amigo Roberto Fernández, que solamente hay 2 cosas infinitas en este mundo, el universo y la estupidez humana. Y del universo no estoy seguro. Pues sí, muy posiblemente. O sea, esa cirugía que tienen que hacer, hay una bandita, una cintilla que rodea los ligamentos, los tendones, los nervios, y tienen que cortar una parte, extirpar una parte para que se abra ese espacio y ya no estén comprimiendo las estructuras del nervio. Entonces, desde eso, ¿verdad? Fisioterapia y cirugía. Luego vámonos con el hombro. O sea, lo que viene siendo hombro, la cintura escapular,
esto se conoce como una cintura porque es como un rodete, o sea, es una cintura de la escápula, ¿sí? Formada por las clavículas, por la escápula y por la parte de nuestras costillas y articula también con nuestro húmero, ¿sí? Esto es nuestra cintura. Entonces esa estructura está diseñada para mover, por eso nuestro hombro tiene muchísima movilidad. Muchísimo juego. Así es, tiene ese tipo de capacidad. Pero entonces si nosotros sometemos a nuestro cuerpo a posturas prolongadas de carga, donde tenemos que estar desplazándonos en 4 puntos o en posición cuadrúpeda, pues obviamente va a haber un cambio en nuestra capacidad de mover, ¿sí? Nuestros músculos que no están acostumbrados a activarse todo el tiempo como estabilizadores, porque ellos son movilizadores y los estás trabajando a estabilidad. Entonces va a haber obviamente lesiones a nivel muscular por sobrecarga, es decir, los músculos que no había tensión ahora están sometidos a tensión constante para estabilizarte y darte el desplazamiento, cuando esos músculos no estaban sometidos a cargar peso, sino a mover, a desplazar. Entonces, una de esas es que haya alguna tendinopatía, que haya lesiones musculares, algún desgarro pudiera ser, alguna compresión de la bursa, porque es la que amortigua la articulación, es un amortiguador, es como la lubricación, pudiera ser, algún desplazamiento inadecuado de la escápula, que haya limitación de movimientos después, cuando ya regresas a tu posición, que haya como un desplazamiento normal de los movimientos, porque los huesos empiezan a hacer un juego diferente. Entonces cuando queremos hacer un patrón de movimiento correcto, ya no se puede realizar igual, porque ya sometiste el cuerpo a otro tipo de movimientos para los que igual no estaba preparado. Pudiera ser que también se generara alguna compresión nerviosa, claro que sí. Algún pinzamiento de un nervio, de un músculo, también, o sea, todo eso sí se puede dar. Debilidad después de adormecimiento, eso también se puede dar, tal cual. Pues dolor, inflamación y la limitación del hombro, ¿verdad? Que fue lo que mencionábamos. Y es que si piensas incluso, vamos a pensar en un perro, la parte de lo que ellos correspondería al hombro no está así como nosotros, está así. Ajá. O sea, están de lado, precisamente porque la función pues es nada más hacer esto. Realmente ellos sí lo que no hacen es esto. Digo, sí lo pueden hacer, pero no es un patrón normal, ¿no? Así es. Entonces el de nosotros pues obviamente está acá. Entonces no está hecho para ese tipo de actividad. Exactamente, simplemente hay que ver cómo está la anatomía, cómo están nuestras escápulas, hacia dónde van dirigidas. Nuestras escápulas son como unas aletas, de hecho así les llaman. ¿Las alitas? Las alitas, las paletas. Sí, entonces están nuestras escápulas y son como unas alitas que se tienen que abrir para que tú abras el hombro. Ok. ¿No? Entonces imagínate que cuando estás boca abajo, esas alitas están en mucho tiempo en una sola posición. Entonces cuando tú regresas, ¿cómo vas a hacer ese juego articular para que realmente se abran las alitas para que tú puedas tener todo el arco de movimiento de la articulación glenohumeral? O sea, eso es muy difícil. Entonces, hay estructuras que se van a lastimar, como por ejemplo se pueden pinchar los rodetes de la cavidad glenoidea. ¿Qué es eso? ¿Cuáles son? Los rodetes de la cavidad glenoidea. No sé. La cavidad. No sabes. Ah, te creo. Lo dice a ver como que no sabes. Pues está la cavidad glenoidea, está la cabeza del húmero. Hay unos rodetes que existen allí que son como unos cojinitos que son para el deslizamiento de la cabeza sobre la articulación. Entonces, obviamente también esos van a sufrir más compresión en ciertas áreas que en otras. De modo que cuando nosotros queramos hacer el movimiento, se produzca algún tipo de dolor, inflamación. Y hay un desgaste mayor de esas Obviamente, partes. sí. Cuando hay una inflamación crónica en una articulación, se puede generar un desgaste prematuro, ¿sí? Todo lo que produzca una inflamación y esté durante mucho tiempo puede provocar un desgaste de la articulación, exactamente. Entonces son articulaciones, es muy raro que una articulación del hombro se llegue a generar una artrosis, porque te digo que no es de carga. Pudieras generar una artrosis en una articulación así. Pero sucede que algunos de estos individuos que se ponen así también pretenden hacer brincos altos. Entonces, pues ya cuando caes, la presión sí es mayor y sí puede pasar algo. Claro, sí. O sea,
ya empezar a hacer tus acrobacias en esa posición, te digo, ¿qué va a repercutir? Pues te vas a terminar lastimando las bolsitas que tenemos que nos ayudan a amortiguar, ¿sí? Como quien dice, nuestros amortiguadores, así como los carros, ¿verdad? Que tienen amortiguadores para movimientos como de saltos, como de rebotes. Obviamente esos son nuestros amortiguadores, que son nuestras bursas, nuestros cartílagos, nuestros meniscos, pues también se van a lastimar. Los cojinetes, o sea, los cornetes, pues los rodetes, perdón, son los que obviamente van a sufrir ese desgaste prematuro. Y entonces tu cuerpo, cuando hay inflamación, lo que va a hacer es hacer una calcificación para tratar de restaurar el daño en el huesito o el desgaste o la fricción, y se terminan las articulaciones fusionando. Entonces vas perdiendo movilidad porque lo que antes era cartílago, pues se va haciendo calcificación y se va haciendo rígida la articulación. Sí. Eso aplíquese a cualquier articulación sinovial. Cualquier articulación que tenga movimiento, eso puede pasar. Ahora, vámonos con la columna, ¿no? La columna es una estructura de muchas vértebras largas, abarca desde la zona cervical hasta la zona del sacro, y pues nuestras vértebras tienen una función muy importante, la cual es la de proteger la médula espinal, la de darle sostén al cuerpo y permitir el movimiento. Entonces, de forma que nosotros al desplazarnos, pues también las vértebras cervicales están sosteniendo el cuello en cierta posición y se está adaptando a una postura que no es la fisiológica. Por lo tanto, pudiera ser que haya algún tipo de joroba, pudiera ser que al momento en que tenemos que levantar la cabeza para estar viendo estructuras, se va haciendo... el primer día que hagas eso, esa misma noche, o sea, que estés así, que claro que esa misma noche ya tienes tortícolis o algo. ¿Qué va a pasar? Pues se va a deformar. Cualquier articulación que se someta a una alineación a la cual no está acostumbrada, pues va a tender a deformarse. Ahora, los ligamentos que sostienen tu articulación, al momento en que estén haciendo una hiperextensión, pues también van a tender a deformarse. Los ligamentos no son flexibles, son tensos, tienen cierta tensión porque dan una estabilidad. Soporte. Una estabilidad, digamos, estática, y los músculos dan una estabilidad dinámica. Entonces, si tú empiezas a someter a mucha tensión los ligamentos, los vas a deformar y se van a hacer laxos. De modo que cuando tú quieras estar en otra posición, si te subes a un carro, pues ya no vas a tener la misma capacidad de sostener tu cuello. Que si la hubieras tenido antes de que someterte a tanta tensión. Los ligamentos dan tensión porque estabilizan, ¿sí? Entonces todo lo que tú en tu vida a día forces se puede deformar, se puede desestabilizar y ya no te va a dar el mismo sostén que antes, ¿sí? Entonces ese es el detalle, que si sometemos estructuras a hacer actividades de las cuales no es su naturaleza, pues va a haber algún tipo de lesión. Incluso me atrevo a pensar con el asunto de la cabeza y de la columna, esta parte de la columna en el cuello. O sea, si andas haciendo tus aracles y te caes de bocota, o sea, te puedes hasta morir. O sea, si el impacto es muy fuerte, me imagino que ahí puedes hasta, no sé, un problema tan grave que te puedes hasta morir, digo yo. Búscanos en Facebook y dale me gusta a nuestras redes sociales. Cultura Total 1 y Cultura Total Lado B. Cultura de calidad, gastronomía, civismo, salud y, por supuesto, arte. Midas, tu taller de confianza, te brinda una gran variedad de servicios garantizados con un personal altamente capacitado. Servicios de agencia a precio justo, cambio de aceite, freno, suspensión y dirección. Visítanos en nuestras dos direcciones. Avenida Juárez 2601-B con teléfono 871-793-8823 y en Boulevard Independencia número 2480 con teléfono 871-204-0774. Somos Midas, tu taller de confianza. La ruta de vinos y vinos es una ruta súper interesante que me parece que junta dos de las grandes virtudes que tiene Coahuila. Ahora el turismo viene con mucho en Parras. El gobierno nos está apoyando y nos está dirigiendo para poder sacar adelante todo este proyecto. En Coahuila hay gastronomía, hay identidad,
Aquí construimos para el mundo y los trabajadores nos sentimos con una seguridad social y laboral. Construyendo en equipo con grandes resultados. Coahuila para adelante. Delitos electorales son aquellas acciones que buscan alterar los resultados en las elecciones. Nuestra misión es investigar y perseguir los delitos electorales federales. Denúncialos a la FICEL a través de FICETEL al 800-833-7233 y ficenet.fgr.org.mx. Cero tolerancia a los delitos electorales federales. Fiscalía General de la República. Coahuila es un estado con rumbo y tierra de oportunidades, porque aquí se gobierna con estrategia, voluntad y responsabilidad. Aquí no hay lugar para la polarización, porque entendemos que solo trabajando en equipo avanzamos. Aquí sí hay seguridad. Aquí sí hay desarrollo económico. Aquí sí hay calidad de vida. PRI Coahuila, el partido que sabe gobernar y construye en equipo. ¿Tienes a un familiar desaparecido no localizado? En el Centro Regional de Identificación Humana podemos ayudarte. No necesitas tener una denuncia, solo una muestra de ADN y esperanza. Todo lo que compartas será confidencial. Ya logramos más de 140 identificaciones, pero aún hay muchas familias esperando. Compártenos tu muestra de ADN. El proceso es completamente gratuito. Haz tu cita por WhatsApp al 844-281-7035. O entra en crih.gov.mx, Estado de Coahuila. México es diversidad de culturas, creencias, lenguas, discapacidades y orientaciones. Millones de historias únicas que merecen ser escuchadas. Todas las personas tenemos derecho a vivir con dignidad, sin miedo, sin barreras. Discriminar a quienes son diferentes es cerrar puertas y levantar muros. Hagamos de la diversidad nuestra mayor fortaleza y construyamos un México sin discriminación. En la CNDH defendemos al pueblo. Soy José Refugio Sandoval, secretario de Procesos Electorales en Coahuila. Las diputadas y los diputados del Partido Verde ofrecieron legislar para contar con fiscalías de la mujer y están cumpliendo. Se logró reformar la Constitución Federal para que todos los estados cuenten con una fiscalía especializada para la mujer y que sean atendidas con dignidad y sin revictimizarlas. Seguiremos trabajando para erradicar las violencias de género. Mensaje dirigido a militantes y simpatizantes del Partido Verde Coahuila. Partido Verde Coahuila. ¿Ya tienes todo para participar en la elección? Hay algo indispensable. Si tramitaste tu credencial para votar, actualizaste tus datos o pediste una reposición por deterioro o extravío, ve por ella. Tienes hasta el 31 de marzo. Acude a tu módulo. Con tu huella digital es suficiente. Ahora sí, ya tienes lo necesario para votar. Coahuila, tu decisión es importante. INE. Un incendio forestal no empieza con grandes llamas, empieza con algo que parece pequeño, una colilla encendida, un segundo de descuido. El viento no perdona, la tierra seca tampoco. En minutos, el fuego arrasa lo que tardó años en crecer. Bosque, fauna, vida, todo por una decisión. No tires colillas, ni enciendas fogatas. Prevengamos incendios, cuidemos Coahuila. Coahuila para adelante. ¿Estás listo para hacer cultura? ¡Continuamos! Lo que pasa es que en el cuello hay estructuras vasculares. O sea, es decir, tenemos arterias que van del corazón a la cabeza. Y si hacemos un movimiento como antes, que se usaba mucho, que los quiroprácticos hacían que sus tracciones y que obviamente podemos llegar a romper alguna arteria que vaya del corazón a la cabeza y provocar una hemorragia. Se puede también provocar lo que le llamamos radiculopatías, que son compresiones nerviosas de cuello que afecten a los brazos. Se puede generar también algún tipo de hernia discal, hernia lumbares, que como mencionábamos. ¿Qué pasa con esta postura? Bueno, han de decir algunos, pero es que cuando yo hago ejercicios en mi entrenamiento funcional, pues me ponen estas posturas, pues es que yo voy al yoga y me ponen estas posturas, porque una postura donde realmente haya una pelvis neutra, no levantada,
pelvis neutra, con apoyo en rodillas, con los brazos con cierta rotación externa, puede llegar a ser favorecedora cuando lo realizas con buen patrón respiratorio, con buena técnica de cuello, con buena técnica de pelvis, y podemos usarlo en terapia para restaurar algún tipo de lesión. Claro, que es un ejercicio dosificado de 15 a 30 minutos que generan un efecto benéfico. Ahora, cuando tú levantas la pelvis, tú estás generando mucha tensión sobre la zona lumbar, ¿sí? Se genera mucha tensión, es como si tú te agacharas y eso hace una compresión inmediata sobre las vértebras lumbares, generando dolor, inflamación, posibles lumbalgias, posibles hernias de disco, posibles compresiones o pinzamientos de nervios, que a largo plazo también nos pudieran provocar algún tipo de hernias discales o artrosis. ¿Por qué? Porque el sacro también tiene que tener cierto desplazamiento, ¿no? Supongamos que la persona no tiene buen desplazamiento, van a decir, ¿qué es el sacro? Pues no sé, por eso tengo expertos aquí. Pues está la columna lumbar, ¿no? Y termina en un triangulito. Todos hemos visto el típico triangulito. Ajá, okay, y los huesitos de mariposa, que es el de la pelvis, ¿no? Las caderas. Sí, lo que se conoce como la cadera. Bueno, el huesito del sacro tiene un micro movimiento que necesita hacer junto con la columna lumbar para que nosotros podamos agacharnos y tratar de como tocar el piso. Cuando una persona se agacha, pero vemos que no se agacha desde la columna, o sea, una persona no se agacha así, sino que empieza así. Empieza como a encorvarse, en vez de bajar naturalmente desde como espalda derecha y bajar naturalmente. En lugar de que sea como una bisagra. Exacto, empieza a curvarse. Significa que no tiene una buena movilidad en la parte del sacro también. O sea, no hay esos movimientos finos que necesita la cadera, el sacro, la columna lumbar para que haya ese desplazamiento, que este desplazamiento no genera dolor. Entonces, si de por sí la persona ya tenía muy poca movilidad en su zona del sacro, en su cadera, en la pelvis, casi no tenía anteroversión, retroversión, entonces esa persona empieza a desplazarse. ¿Qué es lo que va a pasar a corto plazo? Obviamente pues una contractura, una inflamación, una sacroileitis, que es la inflamación del sacro. Y cuando el sacro empieza a inflamarse, que es una articulación, lo que está alrededor, ¿qué va a pasar? Que era lo que te comentaba. ¿Qué pasa cuando hay una inflamación crónica en una articulación? Se calcifica. Entonces se fusionan los huesitos, entonces hay menos movilidad, hay menos dolor, exactamente. Entonces, como esa parte no tiene los movimientos finos que debe de tener, empieza a haber más tensión en las articulaciones inmediatas más arriba. Es decir, la lumbar 5, la lumbar 4, la lumbar 3, empiezan a generar también rigidez, empiezan a tener dolor y hay menos movilidad. Y ahí es donde ya puede producirse una hernia de disco en las vértebras lumbares. ¿Por qué? Porque desde la zona del sacro no hay esa buena armonía, no hay esa buena sinergia articular, muscular. Entonces, desde ahí, el hecho de que levanten la pelvis y las rodillas no estén apoyadas, ya cambia la mecánica que tiene la columna. Y eso ya puede generar los problemas que comentábamos, que la compresión nerviosa, que la compresión del disco, que la debilidad muscular, que contracturas en los músculos, en la zona lumbar, o sea, todo eso se repercute. Ya vamos al punto de, por ejemplo, actualmente son pues, mucha gente joven que está en esta situación, que yo creo que ya para los 30, si no es que menos, va a empezar a tener muchos problemas y como tú dices, pues van a empezar a buscar un fisioterapeuta. Yo espero que sean responsables y que sí busquen ayuda profesional, un fisioterapeuta, médico traumatólogo en caso de que esté muy grave el problema y no se pueda solucionar con fisioterapia y tengan que requerir algún tipo de cirugía, que era lo que comentábamos. Riesgos en la parte de la rodilla, pudiera ser que se presentara un síndrome patelofemoral, es decir, una excesiva fricción de los tendones y de los músculos en la base de la rodilla o de la rótula. También se pueden generar tensión en los ligamentos, excesiva tensión, estrés, inflamación, dolor y todo eso que pueda llegar a repercutir por mantenerse mucho tiempo la rodilla en flexión.
Recordemos que nuestra postura natural pues es estar en extensión y hay una ligera flexión solamente para permitir el paso de la marcha. No estamos acostumbrados a estar totalmente en flexión de rodilla. E incluso cuando estamos sentados, llegan a las personas a tener lesiones como por ejemplo que al momento de levantarse se les genera cierta tensión sobre los tendones y les duele hasta estar sentados mucho tiempo. Okay. Entonces, pues, eso nada más de estar sentados. Ahora imagínense estar en 4 puntos y mantener las rodillas en cierta tensión muscular, incluso afectando la gravedad, pues también va a producir algún tipo de repercusión. Entonces, pues, ¿qué pasa? ¿O qué va a pasar? ¿O qué debemos de saber? Bueno, ya mencionamos los riesgos, ya mencionamos los tipos de afectación, ya mencionamos en qué articulaciones se va a presentar más este tipo de debilidad o este tipo de situaciones. Y pues lo más acertado sería que, pues primero que abandonáramos pues este tipo de práctica que no es una práctica de ejercicio, ¿sí? No es lo mismo practicar o hacer ejercicios, porque todo ejercicio pues sí sabemos que genera cierto desgaste, ¿verdad? Todas las actividades que hagamos pues nos van a repercutir algún tipo de desgaste a largo plazo. Entonces hay que escoger qué actividades vamos a hacer durante nuestra vida para escoger situaciones que nos favorezcan en el pasar de los años. Entonces, a ver, vamos a ser realistas, Paola. Para empezar, este tipo de personas van a empezar a tener molestias y aún así no van a dejar de hacer lo que están haciendo. Entonces, sí, vamos a ser realistas. ¿Tú crees que no? No, yo creo que es como una moda. O sea, yo creo que es una moda que en cuanto se les pase como que el tiempo en el que llaman la atención, porque quieren atención. O las personas a veces cuando hacemos algo diferente es porque queremos de cierta forma llamar la atención. Entonces, pasando yo creo que cierto tiempo a lo mejor rechazan o empiezan a dejar esta práctica y a lo mejor no es, digamos, a lo mejor no llega a fomentar tanto un daño si es que lo dejan a corto plazo como para que sea cirugía, pero si siguen practicando esta tendencia pues a mediano plazo, pues sí pudiera generarse algún tipo ya de lesión que se agrave tanto que sí tengan que llegar a la cirugía y después de la cirugía pues es la fisioterapia. O que sea, exactamente, que no sea tan grave, pero podamos tratarlo con fisioterapia antes de que sea grave para cirugía. Entonces, de una forma u otra, necesitas la fisioterapia, rehabilitación, ya sea preoperatoria o posoperatoria. Así que, de todas formas, parte de nuestro trabajo pues es participar en esto como una ayuda de prevención o como una ayuda ya como de tratamiento. O sea, ¿qué podemos hacer para prevenir? O sea, obviamente, pues, la sugerencia que se le indica a las personas es que mantén tu posición bípeda. O sea, sé bípedo, o sea, sé una persona que camina con ambas piernas. Si lo vas a practicar como forma de ejercicio terapéutico, bien, no te pases de 1 hora haciendo ese tipo de ejercicios, que sea supervisado por un profesional. O sea, es decir, que un coach realmente te esté sugiriendo que hagas bien tu entrenamiento, que hagas estos ejercicios con las debidas precauciones. La otra parte preventiva es, si a ti te encanta ya hacer este tipo de práctica, pues ser responsable, ¿no? Parte de responsabilizarnos de nuestra salud es que si tienes alguna molestia, empiezas con algún tipo de molestia, dolor, inflamación, cansancio, pues que son señales de alerta que tiene el organismo para decirte que algo está trabajando mal, pues que lo atiendas, ¿no? O sea, ok, primero que dejes de tener esa actividad y después que lo atiendas. Porque pues fue lo que mencionábamos, o sea, primero, ser bípedo, y si no lo quieres hacer porque X o Y, sé responsable y atiéndelo, ¿sí? Atiéndete las lesiones que te vayan saliendo en el transcurso de. O sea, claro que el primer consejo, pues como decíamos, siempre va a ser practica una bipedestación y una marcha normal, una marcha en 2 puntos. El otro sería ir trabajando o ir corrigiendo los problemas que van saliendo con fisioterapia, con rehabilitación, apóyate con el equipo profesional que existe actualmente para ayudar en ese tipo de problemas, para prevenir el desgaste de la articulación, que eso ya es algo que, pues el desgaste es irreversible. Entonces hay que
prevenir lo más que podamos, preservar nuestra salud, cuidarla, amar nuestro cuerpo. Amar nuestro cuerpo no nada más es como ser libres o permitirnos todo, no, amar a tu cuerpo es también cuidarlo, es respetarlo, es saber las limitaciones físicas que tenemos y saber qué debilidades tenemos y cómo las podemos potencializar. Sí, eso significa amar nuestro cuerpo, o sea, amarlo, cuidarlo, saber qué son nuestras limitaciones físicas y trabajar en base a eso, o sea, no forzarnos a hacer algo que nuestro cuerpo ahorita, actualmente, gracias a la evolución, pues ya no está diseñado para eso. Entonces, eso serían las recomendaciones. Obviamente en fisioterapia pues trabajaríamos lo que viene siendo pues la terapia manual, aparatología, trabajaremos ejercicios que fortalezcan, que reduzcan la fricción, todo lo que vaya saliendo en cuanto a secuelas o lesiones, esa es la parte de la que el fisioterapeuta se tiene que encargar. Pero tú como persona, como ser humano responsable, pues también la parte en la que tú debes de evitar hacer ese tipo de prácticas que no están supervisadas, que no están certificadas, que no hay estudios científicos que digan que este tipo de práctica te va a crear beneficios a largo plazo. Entonces, pues ¿para qué hacerlo, no? O sea, pero también hay muchas personas que no les importa que no les importa que algo les haga daño, o sea, como que pues está el cigarro y el cigarro es súper dañino, cancerígeno, o sea, provoca muchas cosas y sin embargo la gente lo practica. Entonces, pues realmente es de que amar tu cuerpo, ¿no? Amar tu cuerpo, respetarlo, cuidarlo, evitar prácticas que vayan a causar riesgos en la salud y como decíamos, pues no hay ahorita estudios que digan que hacer esta práctica, si no ya lo hubiéramos practicado desde hace mucho. O sea, si ya hubiéramos vuelto. Exactamente, si eso fuera lo ergonómico, si esto fuera lo saludable o si esto generara beneficios a corto, mediano, largo plazo, pues hubiéramos regresado a hacer este tipo de desplazamientos, ¿no? O sea, sería como una forma en la que, ok, hay estudios que comprueban que caminar de esa forma, en 4 puntos, ha beneficiado al ser humano en la parte de disminuye hernias de disco, disminuye alteraciones de columna, desinflama, los adultos mayores son más longevos, o sea, realmente no hay un estudio que certifique que esta práctica te vaya a generar una mejoría. Entonces, ¿por qué practicar algo que no está y al contrario, todavía? Si hay estudios que indican el daño y todo lo contrario a lo que hemos estado mencionando. Pues todavía no te tengo así un artículo todavía porque no se estaba haciendo, ¿no? Yo creo que más bien esto abre a la apertura para que podamos generar cuál es el impacto que va a tener a corto plazo, porque no se había presentado esto, ¿no? Entonces ahorita es muy pronto para que ya haya los estudios. Dale me gusta a nuestra página en Facebook, Cultura Total 1. Entérate y asiste a los eventos culturales de la comarca lagunera. ¡Ahí nos veremos! Cultura Total es una producción de Grupo CT Multimedia para Canal 8 Televisión, bajo la dirección del licenciado Gerardo Gallardo. Radio Universidad, 89.5 FM, con la dirección del licenciado Orlando Espino. Y Grupo CT Multimedia Internet TV, bajo la dirección del ingeniero Franco Díaz. Midas, tu taller de confianza, te brinda una gran variedad de servicios garantizados con un personal altamente capacitado. Servicios de agencia a precio justo, cambio de aceite, freno, suspensión y dirección. Visítanos en nuestras 2 direcciones. Avenida Juárez 2601-B con teléfono 871-793-8823 y en Boulevard Independencia número 2480 con teléfono 871-204-0774. Somos Midas, tu taller de confianza. En un memorial está la esperanza de que un día volverán. Es un símbolo de que las y los seguimos buscando. Y también es un recordatorio para que no se repita. Una persona desaparecida nos hace falta a todas y todos. Cuida y respeta los memoriales, pero sobre todo, las personas desaparecidas nos hacen falta. Tu llamada es anónima. Este 2026
las y los capacitadores asistentes electorales del INE recorreremos nuestro estado. Para invitar a la ciudadanía coahuilense a formar parte del proceso de renovación del Congreso local. Si saliste sorteada o sorteado para ser funcionario de casilla el 7 de junio, ábrele la puerta a tu CAE y participa. Te acompañaremos y asistiremos en todo el proceso. Coahuila, tu decisión es importante. INE. ¿Tienes personas conocidas o familiares en el extranjero? Diles que así tramitan su INE, entran a la página o llaman para hacer una cita. Preparan sus documentos, ubican su consulado, hacen la cita y consultan el estatus. Y para confirmar que sí la recibieron, nada más llaman para avisar o entran a votoextranjero.mx. Pueden consultar toda la información para este trámite en votoextranjero.mx. Mi INE es mi voz en México. INE. En más de medio siglo, se violentaron los derechos humanos en México impunemente. La Comisión Nacional de Derechos Humanos se elevó a rango constitucional y se expidió su ley reglamentaria. Ello da mayor fortaleza a las recomendaciones que emite. Salinas mentía. Hizo que las recomendaciones no fueran vinculatorias. Desde 2019, trabajamos por la transformación de la CNDH en la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo para que las recomendaciones sean obligatorias. Hoy defendemos al pueblo. Hello, my name is Camila. I'm 11 years old. Last year, I joined a contest where I spoke in English about my state. And with the help of the Level Up program, I was able to do it. Programas como Level Up Coahuila contribuyen a la educación de los estudiantes y la confianza de ellos mismos. No green is impossible. Thank you, Coahuila, for making this possible. Construyendo en equipo con grandes resultados. Coahuila para adelante. En el Instituto Electoral de Coahuila garantizamos elecciones libres, transparentes y justas. Organizamos y supervisamos el desarrollo de los procesos electorales locales, asegurando que cada voto cuente. Desde la organización de elecciones hasta la promoción de la participación ciudadana, trabajamos para garantizar un proceso electoral accesible para todas y todos. Fomentamos la confianza, la transparencia y el acceso a la información para que toda persona coahuilense puede ejercer su derecho al voto. IEC, Instituto Electoral de Coahuila. Tenemos unas escuelas muy bien acondicionadas, con becas para todos los alumnos. El transporte es de gran ayuda para nosotros como padres de familia, ya que nos brinda la tranquilidad de que nuestros hijos van a llegar seguros a la escuela. Tenemos uniformes, tenemos útiles escolares y varios programas que nos han llegado a nuestra escuela. Esto es apostar por el futuro de nuestros niños y jóvenes. Construyendo en equipo con grandes resultados. Coahuila para adelante. Quiero algo diferente, pero que esté cerca. Y que haya buena comida. Sí, buena comida y un buen vino. Un buen vino y que la vista esté así de bonita. Oye, pues en Coahuila, si hay plan. Coahuila para adelante, a pasos de gigante.